Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador expresó a través de su presidente, César Robalino, el riesgo que corre el sector de aprobarse tal como está el nuevo Código Monetario. Califican además el proyecto como inconsistente y peligroso. Rechazo total y absoluto, franco. Así comenzó su intervención el representante de la banca privada ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. A él le preocupan también otros aspectos del proyecto de Código Monetario, como la capacidad de la Junta Reguladora que absorbe poderes incluso de la Superintendencia de Bancos. Tampoco está de acuerdo con los incentivos que orientarían la entrega de créditos a ciertos sectores y desalientarían la entrega a otros. Pero lo que más rechaza son las nuevas funciones del Banco Central, que ahora podrá direccionar excedentes de liquidez de nuestra reserva económica. ¿Por qué quieren manejar la liquidez? Una cosa es orientación de la liquidez. Ya no orientar, sino decir, esto tiene que hacerse en términos de liquidez. El ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, defendió este planteamiento. Pero eso no quiere decir que el Banco Central no pueda hacer lo que hacen en otras cosas todos los bancos centrales del mundo, que son abrir mecanismos de financiamiento para el sistema. El documento habla de 180 días de transición, mientras el nuevo sistema financiero interviene en la banca pública. Durante este tiempo, miembros del Consejo Directivo del BIES cesarán sus funciones. ¿Pero quién asume entonces? Cuando se dice cesan, se refiere a la formalidad de pasar de un estado al otro estado. Básicamente, si son los mismos o no, ese procedimiento lo tiene que llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana. El código también desaparece al IES como institución que entrega créditos y elimina el Banco de la Vivienda. Se establece también que un decreto ejecutivo es suficiente para crear, modificar y eliminar instituciones financieras públicas. Dayana Monroy, 24 horas. A esta hora recibimos en este set de entrevistas al analista económico Andrés Vergara. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María Josefa, ¿cómo está? Andrés, sin duda van a ser algunos sectores en el ámbito amplio financiero que va a afectarse según este código. ¿Hay algún impacto en especial en lo que se refiere a la intermediación financiera? Sí, hay muchos sectores que se van a afectar, pero antes que nada, estamos, tanto el gobierno como las personas que critican esta ley, coinciden en algo y que usted ya lo presentó hace pocos minutos, que el Estado tiene control bastante excesivo sobre el sistema financiero. Ahora, ayer uno de sus invitados había dicho que el Estado, la Junta Bancaria para ser exactos, no va a decir a los bancos a quién o a qué sectores deben prestar. Sin embargo, el proyecto de ley es bastante claro. Sí hay un direccionamiento para la banca a qué sectores debe prestar. Y esto definitivamente representa un problema, y es justo lo que usted estaba mencionando, que es el tema de la intermediación financiera. Los bancos, para que puedan prestar, puedan otorgar créditos al público, necesariamente tiene que tener depósitos, es decir, usted, yo, todos los que estamos por acá, tenemos que depositar en el banco, y con ese dinero el banco, después de un estudio bastante riguroso, hace una entrega de créditos. Ahora, en el momento que el Estado dice que ustedes solamente pueden prestar a cierto sector, nos encontramos en una problemática, y es una problemática que nos afecta no tanto a la banca, porque la banca siempre se va a poder adaptar a cualquier regulación y siempre va a poder responder a sus depositantes. Esto se ha visto en los últimos años de dolarización. El problema es para las personas que tenemos un crédito. ¿Por qué? Porque seguramente va a ser adaptado a la política de créditos del Estado, va a ser adaptada a la matriz productiva. Estos sectores energéticos, que del Commonwealth, de la construcción, esos son proyectos, financiamientos de muy largo plazo. Entonces, en el momento, y mientras tanto, en la actualidad, y esto no va a cambiar con ningún código monetario y con ninguna ley, los depósitos que existen en la banca son de corto plazo. ¿Qué significa esto? Que usted y yo depositamos por máximo 6, 7, 8 meses, y después ya retiramos nuestros recursos. En el momento de que el gobierno, el Estado, le dice a la banca, usted tiene que otorgar créditos para más largo plazo, la banca se va a encontrar en un problema, porque tiene depósitos, tiene inversiones, tiene recursos que los tiene que devolver en un corto plazo. Entonces,
a la banca le tocaría hacer lo siguiente, tendría que comenzar a subir las captaciones o las captaciones actuales, hacer un revolving, o sea, entregar lo que estaba entregando a otros créditos que ellos consideraban importantes para este sector. Entonces, esto nos afecta a nosotros porque ya tenemos menos crédito para nuestros emprendimientos. Actualmente, con información a mayo, que es la más actual, el 61% de los créditos bancarios son otorgados al sector productivo, ¿no? A microempresas, pymes, etcétera. En el momento que entre este código monetario, toda esta gente podría tener más dificultades para encontrar un crédito y por ende todos nos veremos afectados, absolutamente todos como país, porque existiría menos capacidad de generar empleo. Uno de los criterios para seleccionar la dirección o el destino de los créditos es el factor riesgo. Tanto Rosa Matilde Guerrero como el asambleísta Ramiro Aguilar ayer aquí en los desayunos lo dejaron claro. Independientemente del objetivo que tenga cualquier empresa pública o privada, el criterio de riesgo es el número uno que agotar. Sin embargo, con este nuevo código pareciera que el crédito está dirigido de manera obligatoria a tal sector y el criterio de riesgo es casi nulo. El asambleísta Aguilar dijo ayer que en el sector público no habría cómo caucionar, avalar lo suficientemente ese crédito. ¿Qué pasaría entonces si esa dirección o ese lugar donde el sector, por orden del Estado, se ponga ese crédito no funcione? Bueno, sí, como bien se mencionaba, el riesgo es esencial para la banca. Es más, yo creo que toda la ciencia bancaria viene en el análisis del crédito, ¿no? Es la parte más difícil. Sin embargo, si es que les obligan, podría estar pasando lo mismo que pasó en algún momento con los créditos vinculados, o sea, en el 99, entonces vendríamos con todos los problemas que acarrean eso. Sin embargo, dudo mucho que la banca, porque no creo que el Estado le diga presta a empresa fulanito de tal, le va a decir presta a tal sector. Entonces la banca dentro de ese sector va a saber a qué ente o a qué empresa en específico o a qué persona en específico prestar, por las mismas razones que usted mismo acaba de mencionar, para poder medir bien el riesgo, ¿no? ¿Cuán listos está la Sociedad Financiera Bancaria del Ecuador para, en el evento que este código sea aprobado, asumir su vigencia? Perdón, me repite la pregunta, no lo escuché bien. Si la Sociedad Financiera Bancaria Ecuatoriana está listo para asumir, en el caso que la Asamblea apruebe este código, la vigencia de la normativa. Yo creo que el sistema financiero en general está bastante fuerte actualmente. Los depósitos cada vez crecen más, a su vez también hay más crédito. Lo que sí ha bajado, lo que sí está peor es la rentabilidad de los bancos. Hoy por hoy no es un buen negocio ser banco. Pero, sin embargo, yo sí creo que la sociedad o la banca, mejor dicho, sí está con la capacidad para afrontar esta situación que definitivamente es adversa. Para mí el problema principal es la generación de empleo. Con esto la banca tiene un problema para otorgar crédito de los sectores productivos, de los sectores que hasta ahora se vienen entregando. Entonces, esto nos afecta básicamente a todos. Definitivamente, la planificación que tenga el gobierno de otorgamiento de crédito a qué sectores, definitivamente no va a cubrir todo el espectro que tiene la banca para el otorgamiento de créditos. Gracias, Andrés, por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas analizando el posible impacto que tuviera este código en el caso que llegue a estar vigente. Nos tenemos que ir a un corte, pero al volver estará con nosotros Mauricio Rodas, el alcalde de Quito, para tratar con él algunos de los temas que están afectando a nuestra capital. Quédese en Teleamazonas, ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, declaró en emergencia al sistema metropolitano de transporte público. Ello supone una inversión que bordea a los 230 millones de dólares. Luego de recorrer la estación de trolebús El Recreo y constatar el mal estado de muchas unidades, el alcalde de Quito hizo el anuncio. Declarar en estado de emergencia el sistema metropolitano de transporte público. La declaratoria de emergencia es parte del plan de rescate del sistema de transporte público de la capital.
Según Rodas, de las 235 unidades que tiene el sistema, 58 están dañadas. Este es el desastre que hemos heredado de la administración anterior. El plan de rescate abarca 10 acciones, entre ellas, ubicar policías metropolitanos en las estaciones, ubicar puntos para denunciar el acoso, instalar videocámaras conectadas con el 911 y hacer una remodelación integral de las paradas. En el ejido se brindará el servicio semi-express de unidades que llevarán a los pasajeros hacia las terminales de Carcelén y Quitumbe. Dentro de este plan de rescate también se van a comprar 40 nuevas unidades y en 2 semanas se van a reparar 16 unidades que estuvieron dañadas durante varios años. Desde el mes de septiembre habrá rutas express para los universitarios en horas pico. Además, se plantea la repavimentación del tramo total de la ecovía y del circuito sur del trole. La fase inmediata del plan de rescate tomará de 1 a 60 días. Johanna Cañizares, 24 horas. Ya nos acompaña el alcalde de la capital, Mauricio Rodas. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Josefa. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, antes de entrar al tema del transporte, ¿qué nomás ha heredado su administración con respecto a la alcaldía del exalcalde Barrera? Bueno, muchas cosas preocupantes, María Josefa. Podríamos quedarnos un buen rato conversando sobre eso, pero para resumir, una administración totalmente desarticulada, una absoluta desconexión entre la planta central del municipio y las diferentes empresas públicas metropolitanas, una descoordinación total entre los sistemas informáticos, tributario, de recursos humanos, entre el sistema presupuestario. Tenemos una dispersión en materia de contratación pública, 74 diferentes unidades que realizaban contratación pública de manera aislada, sin una lógica colectiva que pueda generar economías de escala y por lo tanto ahorros al municipio, entre muchos otros problemas. Temas también de déficit presupuestario preocupantes que estamos teniendo que solventar, María Josefa, además de los problemas de gestión en múltiples áreas, entre ellas precisamente la del transporte público, en donde lo que ciertamente hemos heredado es un desastre. Unidades que hacían diferentes contratos a través del mecanismo de la contratación pública, es decir, no había una visión concentrada, única, un objetivo claro. Estas unidades actuaban de alguna manera como islas. Efectivamente, María Josefa, y eso generaba incluso muchas veces duplicidades, claro, o impedía lo que mencioné hace un momento, que hayan economías de escala que puedan generarle ahorros al municipio. Así que eso es parte de lo que estamos reestructurando, además, por supuesto, de atender de forma urgente las necesidades de la ciudad, con problemas que se agravaron muchísimo en los últimos años, entre ellos justamente el de transporte. Y bueno, y entonces una de esas herencias es ese transporte. ¿Qué sucede con el transporte público de Quito y por qué pues ya declararlo en emergencia? Bueno, en virtud del estado realmente dramático en el que se encuentra. Ya vimos en la nota algunos de los datos que proporcionamos. 58 de 235 unidades del sistema están fuera de servicio. Algunas de ellas 4 años paralizadas, María Josefa. La unidad 102, la unidad 20, la unidad 13 del trole se encuentran 4 años paralizadas. Hay otras unidades que están 3, 2 años paradas, incluso algunas que son relativamente nuevas. Se ha desbordado la capacidad del sistema. Fue diseñado para 6 personas por metro cuadrado en las unidades. Hoy tenemos 9 personas por metro cuadrado en las unidades, es decir, una capacidad desbordada del 50%. Los tiempos de traslado se han incrementado tremendamente, afectando la calidad del servicio. Y algo particularmente grave, María Josefa, que me voy a tomar un par de minutos para explicar. Frente a lo que está sucediendo, realmente indigna ver que el municipio de Quito, la administración anterior, no pudo utilizar recursos no reembolsables que recibió del Banco del Estado, y lo más grave es que los devolvió antes de que asuma la nueva administración. No reembolsable significa que de alguna manera era una donación, y si no me equivoco eran aproximadamente 15 millones de dólares que devolvió el Banco del Estado por no saber qué hacer con eso. ¿Es así? Suena increíble, pero es verdad, María Josefa. Con fecha 28 de noviembre se firma este convenio entre el municipio de Quito y el Banco del Estado, mediante el cual se confieren 15 millones de dólares no reembolsables, es decir, un regalo al municipio de Quito para adquirir nuevos buses para el sistema de transporte. En 2 ocasiones el municipio en esa administración convocó a concursos para adquirir estas unidades de transporte y las 2 veces declaró desierto el concurso, es decir, no pudo utilizar el dinero. Argumentan razones técnicas.
argumentan razones técnicas. Lo cierto es que no pudo utilizar ese dinero. Pero eso no es lo más grave. Lo peor es que con fecha 9 de abril, cuando ya había un alcalde electo, quien habla, y que había pedido expresamente que se hagan las gestiones necesarias para que ese dinero se mantenga en el municipio. Es más, yo había pedido durante la transición que se suba nuevamente la licitación para utilizar estos recursos. Pero a pesar de aquello, María Josefa, con fecha 9 de abril, el municipio de Quito y el Banco del Estado firman un convenio mediante el cual, para hablar en términos llanos, el municipio de Quito le devuelve esos 15 millones de dólares no reembolsables, regalados al Banco del Estado. Y lo hace antes incluso de que vence el plazo para ejecutar el convenio. Es decir, no era necesario devolver esta plata en esa fecha. El plazo vencía cuando ya iba a haber un nuevo alcalde. Y yo lo que habría hecho es las gestiones necesarias para solicitar una prórroga de plazo o de inmediato abrir otro convocar nuevo una licitación. concurso, abrir un nuevo concurso para poder ayudar a la transportación pública. Entonces, lo que indigna, María Josefa, es que frente a la gravedad del sistema de transporte público, a la manera tan incómoda como los quiteños, cientos de miles de ellos, se movilizan en el sistema metropolitano de transporte, haya habido 15 millones de dólares regalados al municipio y que la administración anterior no solamente que no los pudo utilizar, sino que impidió que la nueva administración los utilice. Estos recursos no se concedieron a favor de determinado alcalde, se concedieron a favor de la ciudad. Y por lo tanto, aquello se debió haber respetado, María Josefa. ¿Hay alguna posibilidad, hay alguna gestión que agotar para decirle al Banco del Estado vuelva a ofrecernos esos 15 millones de dólares? Pues la situación es evidente. Por supuesto, estamos luchando por eso. Yo quiero anunciar que durante la transición a nosotros se nos ocultó que el municipio de Quito había devuelto estos recursos. Yo me enteré de aquello cuando me reuní con la gerente del Banco del Estado y me dijo, mira, ya no hay nada que hacer porque el propio municipio nos devolvió esta plata. Sin embargo, yo voy a insistir en las gestiones, María Josefa, y quiero hacer un llamado a las autoridades del gobierno nacional, apelar a su sensibilidad, a las autoridades del Banco del Estado, al señor ministro de Finanzas, con quien he querido conversar y todavía no ha sido posible, de que pensemos que estos recursos originalmente se destinaron para atender el problema del transporte público en Quito, que es un clamor de los ciudadanos, y que por favor pensemos en eso y que estos recursos se le permita ser utilizados a la ciudad. Yo voy a seguir luchando para que aquello ocurra, María Josefa. Si me permite, quisiera pasar a las soluciones, porque aquí la idea no es sentarnos a quejar, sino a actuar de manera rápida y eficiente. Y es por ello que frente a la gravedad de lo que hemos recibido, hemos puesto en marcha el plan de rescate al sistema de transporte público metropolitano, que contiene 10 acciones. Acciones inmediatas, acciones de mediano y largo plazo. Voy a primero describir las acciones inmediatas. Primero, declarar en estado de emergencia el sistema de transporte público metropolitano. ¿Para qué? Para poder agilitar los procesos de adquisición de nuevas unidades y la repotenciación de aquellas que están fuera de servicio, sobre todo las que tienen daños mayores, porque las que tienen daños menores estamos procediendo a rehabilitarlas y esperamos reincorporarlas al sistema en un plazo de entre 2 y 3 semanas. Estamos hablando de que rehabilitaremos 16 unidades de forma inmediata, lo cual permitirá reducir en un 11% los niveles de saturación actuales. Aproximadamente en esa contratación que va a darse a consecuencia del estado de emergencia, ¿se está hablando de cuánto? ¿A cuánto asciende la suma por la cual se va a contratar en ese periodo de emergencia? El conjunto de acciones que se van a aplicar de manera inmediata y a mediano plazo ascienden a un presupuesto de 29.5 millones de dólares, María Josefa, e incluyen la adquisición de las nuevas unidades, la repotenciación de las que tienen daños mayores, la rehabilitación de las que tienen daños menores, pero también, por ejemplo, el plan de seguridad que ya pusimos en marcha el pasado día martes y que incluye el patrullaje de aproximadamente 350 hombres de la Policía Metropolitana, Guardia Privada, bomberos,
en las estaciones, en las unidades de transporte para evitar robos, asaltos. Estamos instalando también cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al sistema 911 e instalando también módulos de atención a las víctimas de acoso en el transporte, algo que las mujeres han venido sufriendo de manera muy particular y sobre lo cual ya tenemos resultados. Y hay algunos responsables por temas de acoso que han sido identificados y que serán sancionados. En ese plan de seguridad, en el que más o menos van a estar cuidando 300 y pico, si no me equivoco, policías metropolitanos, estos centros para aceptar quejas de acosos, ¿también están incluidos en estos 29 millones? Y si es así, ¿qué va a pasar? ¿Van a incluir más policías metropolitanos? ¿Cuál es la relación entre el recurso económico y la seguridad que pueda brindar el municipio? ¿Va a ampliarse entonces en recursos humanos y técnicos? ¿Se van a comprar entonces nuevas cosas? Efectivamente, cámaras de videovigilancia, la propia instalación de los módulos, además de destinar más personal para esto. Antes la Policía Metropolitana prácticamente no vigilaba la seguridad de las estaciones o lo hacía en casos muy aislados. Ahora hemos incrementado significativamente el número de efectivos que lo van a hacer y de esa manera brindar la seguridad que los quiteños merecen en su sistema de transporte. Adicionalmente, María Josefa, a partir del día miércoles hemos iniciado el control estricto sobre el uso del carril exclusivo, del trole, la ecovía y los corredores. Esto es fundamental, porque el hecho de que los vehículos particulares invadan el carril exclusivo entorpece el sistema de transporte público, incrementa los tiempos de traslado y las demoras. Por eso seremos absolutamente estrictos. Habrá cero tolerancia en el control sobre la invasión de vehículos particulares al carril exclusivo. Hemos destinado 170 efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de la Policía Metropolitana, motos, patrulleros, para que realicemos este control de manera permanente, desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y yo quiero aprovechar para hacer un llamado a la ciudadanía en general a que respetemos el carril exclusivo, que pensemos que en él se movilizan cientos de miles de quiteños que tienen que trasladarse con agilidad y eficiencia a sus lugares de destino. Y un llamado muy especial también a los funcionarios públicos, de todas las funciones del Estado, incluyendo a los municipales, para que respetemos el carril exclusivo. Ojalá que así sea, Mauricio, porque mucha gente, muchos funcionarios, siempre uno los puede ver y a cada rato, funcionarios públicos, independientemente de cualquier institución, que usan el carril. Se me está acabando, Mauricio, el tiempo, y solamente quisiera dos temas antes de que este tiempo se agote. Saliendo ya de la emergencia del transporte público, hay dos temas. Uno, la transparencia en los procesos de emergencia. Toda la ciudadanía siempre se ha cuestionado hasta qué punto se agotan todos los principios de transparencia, y estoy segura que el municipio de Quito pues va a agotar de manera exagerada estos principios de transparencia para poder adjudicar 29 millones de dólares. No, así lo esperamos todos. Y lo segundo es, una de las cosas que criticamos y que opinamos, y en lo que me incluyo, es el exceso de publicidad, a veces invertido en los personajes, en las figuras, y me sorprende que unas vallas bien grandes que dicen cumplido a tan poco tiempo de la gestión de Mauricio Rodas ya estén en muchas partes en la ciudad de Quito. ¿No le parece que como que todavía no estamos a tiempo para eso? Empiezo por lo último, María Josefa. Esas son vallas que le pertenecen al municipio, que no le generan ningún costo al municipio. Por lo tanto, no estamos derogando ningún tipo de recurso en aquello. Estamos informando a la ciudadanía sobre acciones de importancia para la ciudad y que benefician a los quiteños. Más bien yo creo que es importante resaltar, María Josefa, y así lo ha señalado, por ejemplo, la organización Participación Ciudadana, que el municipio de Quito es de los pocos en el país que durante el mes de mayo y junio, por ejemplo, no emitió ningún tipo de publicidad en televisión. Es una rara excepción en el país que el municipio de Quito no haya gastado un centavo en publicidad en televisión. No lo digo yo, lo dice Participación Ciudadana. Así que ese es el mensaje más bien de austeridad que estamos generando y de invertir los recursos de los quiteños en mejorar la calidad de sus servicios. María Josefa, antes de terminar, si me permite brevemente, hablé de algunas acciones inmediatas, pero quiero señalar, aunque sea de forma breve, una acción importante de largo plazo que conforma este plan de rescate al sistema de transporte público, y es la ampliación de las rutas. Vamos a ampliar la ruta del trolebús para que llegue hasta Calderón,
beneficiando a 250,000 ciudadanos que viven en esa zona. Y también ampliaremos la ruta de la Ecovía por el norte hasta el Comité del Pueblo y por el sur hasta Huamaní. Vamos a construir nuevas estaciones, vamos a construir nuevos talleres de mantenimiento para las unidades. Estas acciones de largo plazo tomarán entre 18 y 24 meses con un presupuesto de $200 millones. Será un presupuesto multianual, pero son acciones fundamentales que tienen que emprenderse de inmediato. Y quiero también poner énfasis en el hecho de que frente a la gravedad de la situación que hemos recibido, estamos actuando con firmeza, de manera eficiente, tomando medidas radicales como la urgencia del caso lo exige, María Josefa, y así seguiremos trabajando en beneficio de la ciudad. Gracias, Mauricio. Sí, sin duda, todas esas extensiones de la ruta va a impactar positivamente en ese concepto mucho más ampliado de transportación público. Quito, el Ecuador, se merece ese tipo de obras y más. Gracias y muchísima suerte al alcalde de Quito. Gracias a usted. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Quédese con nosotros y ya volvemos. A continuación le presentamos un resumen de las noticias más destacadas. El Consejo Nacional Electoral eliminó del registro permanente de organizaciones políticas al Partido Rondocista Ecuatoriano, PRE, Partido Renovador Institucional, Acción Nacional, PRIAN, Movimiento Popular Democrático, MPD, y al Movimiento Ruptura. La decisión adoptada obedece a que dichas agrupaciones políticas no alcanzaron el 4% de los votos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas en el ámbito nacional. El juicio en contra de los hermanos Roberto y William Isaías se reanudará tras la decisión de la Corte de los Estados Unidos de aceptar la apelación presentada por el Estado ecuatoriano. Esta decisión deja sin efecto la resolución judicial que determinaba que Ecuador quería incautar los bienes de los hermanos Isaías en los Estados Unidos. Este proceso se inició en el año 2009. Tiene pocos días en la alcaldía, pero la Contraloría ya ingresó a su municipio. Con una orden de trabajo para analizar el proceso de la permuta. Se trata de la permuta que la administración anterior hizo de instalaciones deportivas del Cabildo, ubicadas en el centro de Manta, donde está la mayor plusvalía, por otras instalaciones deportivas privadas en las afueras de Manta, de mucha menor plusvalía. Para concretar el canje, dicen los que cuestionan la obra, curiosamente, se elevó el metro cuadrado del valor de los terrenos privados. Esos terrenos allí costaba alrededor de $10 por el metro cuadrado. La misma municipalidad que tenía interés por permutar eleva de la noche a la mañana casi al triple. El objetivo final es construir en las instalaciones del centro un mall, proyecto que el sector turístico apoya. Es un proyecto que va a brindar fuentes de trabajo para la ciudad a nivel también provincial. Pero que los que rechazan la permuta dicen que no se puede construir ahí, porque según la Procuraduría que se pronunció sobre el tema, los escenarios deportivos públicos no se pueden canjear. El alcalde dice estar entre la espada y la pared. Quiere el mall. ¿Pero qué hace si después un juez se pronuncia declarando la ilegalidad del mismo? Igual tenemos que acatar lo que se resuelva, ¿no? Por el momento está buscando darle accesibilidad a las instalaciones privadas entregadas, porque jóvenes deportistas se han quejado de que no tienen cómo llegar allá. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Hace aproximadamente unos días estuvo con nosotros Esperanza Martínez, una de las personas que defiende el Yasuní. Lo que ella dijo en este espacio parece que ha sido motivo de alguna expresión en las cadenas semanales de este gobierno. Ella, por haber sido nuestra invitada, pide que el público conozca su respuesta con respecto a un tema asumiendo su derecho a la réplica. Los insultos y descalificaciones acompañadas con la falta de transparencia no hacen de una verdad una mentira. Su mensaje confunde, se refiere al vicepresidente porque él pareciera que hizo la cadena la semana pasada. Su mensaje confunde en lugar de aclarar, evade responsabilidades, simplifica en lugar de informar, individualiza, descalifica y distrae. Por eso ella insiste en que si usted sinceramente cree que no es verdad lo que ella dijo aquí en Desayunos, pues lo invita a transparentar lo que sucede en Yasuní. Le pide, otórguenos un permiso para entrar a la zona, recorrer la vía, asigne usted mismo una persona de su entera confianza para que acompañe esta visita, invite a la prensa, permita que quienes usted acusa de detractores puedan hacer una verificación en campo. Hay que enfrentar y resolver para las cosas que se hacen mal, evitar estas desgastadas formas que aplican la premisa
Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Por eso Esperanza apela a su derecho de actuar y exigir las decisiones suficientemente motivadas que nacen de las prerrogativas estatales. Amigos, gracias por estar aquí, acompañarnos en los desayunos de 24 horas. Quédense entre Amazonas y que tengan un muy buen día.